Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Protocolo para entregar el trabajo final de investigación educativa. Lo primero que vamos a hacer es el desarrollo de una portada. La portada es importante en cualquier protocolo de investigación porque da a conocer el contenido del documento al público que va a revisarlo, al público que va a leer este protocolo. La portada debe de incluir al menos los siguientes puntos. El logo de la institución, ¿sí? O sea, la Universidad Azteca en este caso. El nombre de la institución, en letras grandes normalmente. El área de adscripción. En este caso, maestría en ciencias de la educación. El área temática. Área de la ciencia en la que se ubica la investigación a desarrollar. El título del trabajo de investigación. Este debe de ser breve, lo más corto posible. De preferencia, menos de 15 palabras. O sea, el límite que sean 15 palabras. Nuestro nombre, o sea, el nombre de ustedes, bajo la dirección y el nombre del maestro o la persona que les esté guiando, con la fecha en la que fue elaborado el proyecto o la fecha, ojo, de la última clase. En este caso será la fecha del próximo sábado. Los adornos que queramos, como imágenes relativas a la investigación y demás, podemos incluirlas también como parte de la presentación, de la portada. Maestro. Sí. Perdón que interrumpa. Adelante. ¿Eso es opcional, lo de las imágenes? ¿O sí. Tiene que... No, es opcional. Eso, si ustedes lo quieren, lo ponen, si no, no es necesario. Con el logotipo es suficiente. Gracias. De nada. Y con respecto a la introducción o delimitación del tema, ¿sí? Que es la situación problemática que da origen a la investigación. Estos comentarios que voy a hacer son comentarios muy importantes que les van a servir de auxiliares para elaborar de esta parte. Dice, se describe el tema de investigación en general, incluyendo referencias bibliográficas que hablen del tema de investigación elegido. Entonces necesito que haya referencias bibliográficas que soporten el tema de investigación. Además, se enmarcan los alcances que tendrá la investigación. ¿Sí? Parte de esto se desprende después para generar la introducción. Por eso es importante enmarcar el alcance que tendrá dicha investigación. Es una descripción general del trabajo realizado que permita al lector comprender los alcances generales del trabajo de investigación. Entonces, si ya se dieron cuenta, lo que estoy haciendo es, a partir de aquí empieza a nacer lo que conocemos como introducción, que se recomienda siempre en todo este tipo de trabajos, ¿sí? Que primero se realice todo lo demás y ya después que se tenga clara toda la referencia de todo lo que se va a hacer, entonces se regrese a desarrollar lo que es la introducción del trabajo. Pero para esto necesito tener ya una definición de lo que es la problemática en donde va a estar inmerso nuestro trabajo de investigación.
Posterior a esto, esta problemática nos debe de cumplir ciertos requisitos. La problemática nos dice que permite describir brevemente en un párrafo el conjunto de problemas entre los que se encuentra el problema que se quiere resolver con la investigación. O sea, la problemática es un conjunto, problemática es varios problemas. Entonces, dentro de esos varios problemas tendrá que estar inmerso el trabajo que queremos desarrollar para la investigación. Define cuál es la situación actual y la situación deseada del problema que se pretende resolver con la investigación. ¿Sí? Entonces, en la problemática vamos a tener que hacer una investigación previa que me diga a grandes rasgos cómo está la situación actual de ese problema y qué es lo que se pretendería hacer con ese problema. ¿Sí? Que sería la situación deseada al final de la investigación de ese problema. Sin embargo, ahorita va a ser como una esperanza, como decir, quisiéramos tener este problema con tales características, o sea, resuelto hasta tal punto, ¿no? Después viene que determina qué tan viable puede llegar a ser la solución del problema que se pretende resolver con la investigación. Recuerden que se deben de plantear problemas que sean viables, que se puedan resolver, que sean viables, que haya posibilidad de hacerlo. Hay que describir de manera general qué problema se pretende resolver con la investigación, en dónde se pretende llevar a cabo la investigación, en qué periodo se pretende llevar a cabo esta investigación, y la probable población que se pretende beneficiar con la investigación. Si ustedes definen esto, van a tener un gran avance tanto en su experimento como en la forma de análisis de todo su proyecto de investigación. Por eso es tan importante entender lo que es la problemática que se va a plantear para el desarrollo de la investigación. Enseguida viene lo que es el problema principal de investigación. Y el problema principal de investigación debe de tener ciertas características. Vamos a ver qué es lo que nos propone esta diapositiva. Dice, este problema principal de investigación dice que tenga relevancia social. Esto es, que impacte en una sociedad, que solucione un problema para un grupo social. Eso es tener relevancia social. Entonces es importante que si voy a hacer el planteamiento de una pregunta de investigación, lo más conveniente es buscar que este problema realmente, si se resuelve, pues tenga un impacto sobre un grupo social. Se recomienda que la redacción del problema de investigación sea en forma de pregunta como una estructura similar a esta. Esto que acabo de escribir o que puse aquí es una pregunta genérica que puede acoplarse a la mayoría de los trabajos de investigación del tipo que estamos desarrollando. Y dice, ¿cómo puedo aplicar la herramienta desarrollada en la investigación mediante procedimientos científicos para resolver el problema y mejorar al grupo social objetivo? Esto sería la forma de plantear, la forma genérica de plantear la pregunta de investigación. Yo les recomiendo que sigan esta estructura para que quede perfectamente definida su pregunta y que les facilite el desarrollo de la hipótesis, la identificación de variables, obviamente el desarrollo de objetivos, etc. ¿Cuáles son las etapas para el desarrollo de la investigación? Existen 5 etapas que tengo que considerar en el desarrollo de la presentación. La primera, la 1, es la argumentación teórica y metodológica de la investigación. ¿Sí? Es el estado del arte del capitulado propuesto. Esto es fundamental, o sea, el estado del arte
del capitulado propuesto. Hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros vamos a desarrollar un proyecto de investigación, obviamente necesitamos plantear cuáles son las estrategias que tengo que estudiar para que yo pueda llevar a cabo o alcanzar el objetivo de la investigación. Y esas partes que tengo que desarrollar es precisamente el capitulado propuesto. Y para cada capítulo de la investigación tengo que desarrollar una investigación que se supone debe ser exhaustiva, ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Sobre ese tema en particular. Y entonces, ya teniendo todo eso, lo que hago realmente es estar hablando de lo que conocemos como estado del arte. ¿Sí? Estado del arte en la ciencia que corresponde al proyecto de investigación. En la segunda etapa corresponde a la evaluación diagnóstica de la situación del problema que se desea resolver con la investigación. Esa es la segunda etapa en el proceso. La tercera etapa es el diseño y desarrollo de la herramienta necesaria para la solución del problema de investigación. Ahorita vamos a hablar sobre eso de las herramientas, porque cuando hablamos de herramientas, a lo mejor todo el mundo piensa en pinzas o en desarmadores o cosas así. No, la herramienta es una herramienta tecnológica que puede ser una intervención, que puede ser una intervención psicológica, psicopedagógica, pedagógica, social. O sea, esas son herramientas, ¿sí?, tecnológicas que se aplican para solucionar un problema. El diseño y desarrollo de la herramienta necesaria para la solución del problema de investigación. Entonces, aquí ya entra la creatividad del investigador para poder desarrollar nuevas herramientas con base en toda la investigación que ha llevado a cabo. El punto 4 corresponde al diseño del experimento para la aplicación de la herramienta con la que se pretende resolver el problema de investigación. Si se dan cuenta, van enlazadas una tras otra, tras otra, tras otra, y tienen que llegar a este diseño para la aplicación de la herramienta. O sea, aquí tengo que aplicar esa herramienta que yo estoy planteando que va a resolver el problema en el punto 4. Y en el punto 5 debo de medir la eficiencia de la herramienta aplicada, ¿no?, para la solución de la investigación. Esto va a dar origen precisamente a 5 preguntas. La primera pregunta me dice, oye, ¿cómo argumentar? Déjenme ver, no planteé las preguntas, ok. ¿Cómo argumentar teórica y metodológicamente, ¿sí?, teórica y metodológicamente la investigación? Aquí hubo una redacción errónea. A ver, permítanme. ¿Cómo argumentar teórica y metodológicamente la investigación? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo argumentar teórica y metodológicamente la investigación? Esto es, ojo, para aumentar argumentar, qué barbaridad. Creo que aquí ya demuestra cansancio. Es argumentar, argumentación teórica de la investigación. Ok, argumentación teórica de la investigación, ¿ok? Esa argumentación teórica de la investigación se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva del tema fundamental, ¿sí?, del proyecto a investigar. Es necesario definir, ojo, aquí es fundamental, el objeto como proceso en el que está inmersa la investigación, el objeto de estudio. Se debe definir de manera precisa, delimitando el campo en el que esta investigación está dentro del objeto, ¿sí? Esto es también fundamental. Ahora,
Además, se debe clasificar la investigación para determinar qué tipo es y en qué periodo y con qué datos se cuenta para su desarrollo. Se debe definir la corriente filosófica que soporta la investigación y se debe definir la metodología general de desarrollo. Estos son aspectos fundamentales que tengo que cuidar para que el protocolo esté completo con la primera parte, que es la argumentación teórica y metodológica de la investigación. La segunda pregunta nos dice cómo diagnosticar la situación del problema que se desea resolver con la investigación. Esa es es una evaluación diagnóstica de nuestro problema de investigación planteado. Mediante el análisis de la situación actual del problema de investigación se plantea el punto de partida de la misma, o sea, de la investigación, por medio de estimaciones basadas en los registros del problema de investigación o en encuestas o entrevistas u observación directa del investigador, se debe determinar la situación actual del problema de investigación. Esto es importante porque hay ocasiones en las que queremos hablar sobre un tema de investigación del cual no conocemos ni siquiera su situación actual. Entonces, ¿cómo puedo llevar o plantear una solución si no sé cómo está ese problema? ¿Sí? Eso es importante. La pregunta 3 nos dice cómo diseñar y desarrollar la herramienta. ¿Sí? Cómo diseñar y desarrollar la herramienta necesaria para la solución del problema de investigación. Bueno, esto es, debemos definir, diseñar y desarrollar los sistemas tecnológicos, herramientas tecnológicas, ¿sí? Programas de intervención, test, análisis, desarrollo de prototipos, etcétera, que puedan aplicarse para la solución del problema de investigación. ¿Sí? Esa es la parte fundamental para el diseño del experimento que vamos a llevar a cabo para poder solucionar el problema por medio de la investigación. La pregunta 4 nos dice cómo diseñar el experimento para la aplicación de la herramienta con la que se pretende resolver el problema de investigación. Entonces aquí tenemos que hacer mediante el análisis de la población y la muestra determinada para el desarrollo del proyecto de investigación, deberá calendarizarse la aplicación de la herramienta tecnológica planteada para la solución del problema de investigación. Mediante un análisis financiero, deberá presupuestarse la implementación de la aplicación de la herramienta que se plantea para solucionar el problema de investigación. Hago énfasis en esta parte porque de pronto tenemos muy buenas ideas, queremos llevar a cabo un proyecto de investigación, pero no tenemos los recursos necesarios para poderla llevar a cabo y entonces se queda como propuesta, pero en realidad nunca tuvo, vamos a decir, la mira de poderla llevar a cabo porque no se hizo una presupuestación de cómo llevarla o alcanzar el éxito en la misma. La pregunta 5 nos dice cómo medir la eficiencia de la herramienta que se aplica para la solución del problema de investigación. Bueno, me dice que tenemos que tomar en cuenta 3 puntos. Primero, mediante el análisis estadístico, mediante análisis estadísticos de la proyección o de las proyecciones, por la aplicación de sistemas tecnológicos que se plantearon para la solución del problema de investigación. Deberá analizarse la aceptación de la hipótesis o supuestos planteados. Esto de aceptación quiere decir que o la acepto o la rechazo, pero debe de estar sustentada con un análisis científico de por qué la estoy aceptando o rechazando. Hago la aclaración siguiente. Incluso en investigaciones cualitativas,
A lo mejor no voy a tener un análisis estadístico, pero voy a tener un análisis de los casos que tienen que tener un sustento científico para poder decir que si acepto o rechazo los supuestos planteados. Ahí ya no son hipótesis, son supuestos. El siguiente punto es desarrollar las conclusiones con respecto al comportamiento de la herramienta tecnológica o herramientas tecnológicas aplicadas para la solución del problema. Esto es, el desarrollo de la conclusión nos lleva a conocer profundamente esas herramientas y poder argumentar mediante ese conocimiento cómo se aplicaron, para qué se aplicaron, por qué se aplicaron, cuáles fueron los resultados obtenidos durante su aplicación y después de la aplicación. Y eso nos va a dar los argumentos que necesitamos para concluir sobre el experimento desarrollado. El siguiente es determinar la viabilidad de la aplicación de esas herramientas, obviamente, para el desarrollo de la tecnología que solucione dicho problema y la determinación de un giro en la investigación o determinar nuevas rutas de investigación a partir de la misma. Ojo, aquí estoy hablando de que en un momento dado, al determinar la viabilidad de la aplicación de esa herramienta, yo puedo decir, oye, sí, síguele por aquí para llegar más allá. O puedo decir, no, mira, me di cuenta de que esta forma no es la solución del problema, entonces vamos a buscar en otro sentido la solución del problema y se hacen recomendaciones al final sobre qué es lo que planteamos. Si seguir en la ruta para lograr el éxito al aplicar las herramientas de la solución de problemas, si seguimos en esa ruta o buscamos rutas alternas que me permitan en un momento dado lograr el éxito en una investigación futura. Esto debe de quedarnos muy claro. No todas las investigaciones van a llegar al mismo puerto. Va a haber investigaciones que sean exitosas desde un principio, que puedan aceptar la hipótesis, que tengan conclusiones favorables y demás. Y va a haber investigaciones en las que tengamos que rechazar la hipótesis porque no fue, como la hipótesis es una respuesta anticipada, resulta que a lo mejor no consideramos algunos factores y entonces eso nos lleva a que tengamos en un momento dado que rechazar la hipótesis, ¿sí? Porque no nos da el análisis estadístico, el análisis científico que hagamos, el argumento necesario para decir que lo que estamos planteando es correcto. Muy bien. Continuamos. La justificación. La justificación contesta dos preguntas. El por qué y para qué. ¿Sí? Debemos incluir un fundamento básico para este ejercicio, por ejemplo, las referencias bibliográficas, las referencias de artículos, referencias web, sustentadas que puedan ser argumento suficiente para sostener la hipótesis y la investigación. Esto es parte de lo que sería el estado del arte, pero la justificación es la investigación previa que soporta lo que estamos planteando como investigación. O sea, ¿por qué debemos llevar a cabo esa investigación? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo el otro? ¿Y por qué me sirve? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Sí? Normalmente porque a lo mejor no existen investigaciones que hablen directamente sobre el tema. Y la otra es ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero hacer la investigación? ¿Qué es lo que resuelve? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me ayuda? Y esos son los sustentos y que tengo que buscar con referencias para sustentar esta parte.
Luego vienen los objetivos. El primero que vamos a analizar es el objetivo general, en donde ya entramos a una estructura un poco más compleja, porque acuérdense que al principio solamente decíamos qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, y decíamos, con eso está perfecto. Pero ahora ya nos vamos un poquito más allá. Ya tenemos más clara la idea, ya tenemos el protocolo más estructurado, ya tenemos una investigación un poco más estructurada, y entonces nos vamos a decir, a ver, espérame. Vamos entonces a generar una estructura gramatical que de ser posible exprese lo que aquí está plasmado. Y vamos a analizar punto a punto. Y me dice, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué problema va a solucionarse con la investigación? Eso es lo que se va a hacer. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Incluso voy a regresarme aquí. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué herramientas pretendo aplicar para resolver el problema? Entonces, va desde aquí. Luego, ¿cómo se va a hacer? Bueno, ¿qué técnicas o argumentos científicos se van a aplicar para resolver dicho problema planteado? Que estaría, si se dan cuenta, muy ligado con esto. Esto es lo que voy a hacer físicamente en campo, y esto es cómo lo argumento científicamente para poderlo lograr. El siguiente es, ¿para qué se va a hacer? O sea, ¿para qué quiero hacer todo este rollo que puse aquí? Toda esta estructura que puse acá debe de tener un propósito. Ese propósito es ¿para qué? ¿Para qué debe hacerse? ¿Sí? ¿Qué problema va a solucionar la investigación? ¿Cuál es el impacto social que va a tener? ¿Sí? Etcétera. Ahora, ya teniendo estas tres estructuras, entonces ya podemos buscar argumentar incluso dentro de las mismas lo siguiente. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuál es el rango temporal que se plantea para el desarrollo de la investigación? Ahora, ¿a quién se le va a hacer? O sea, ¿cuál es la población y la muestra definida para el desarrollo de la misma? Y la última, ¿dónde se va a hacer? ¿Cuál es la ubicación geográfica o institucional en la que se va a llevar a cabo la investigación? Si se dan cuenta, estas tres últimas preguntas son preguntas que siempre tratamos de incluir en la definición de nuestro objetivo. Sin embargo, de pronto no las dejamos claras y vale la pena tratar de incluirlas para tener un objetivo general completo. Objetivos particulares. Con respecto a los objetivos particulares, lo más fácil, lo más sano, es precisamente el llevar a cabo o desarrollar como un listado simple de temas necesarios a investigar o desarrollos necesarios parciales o totales durante la investigación. Voy a aclarar aquí. Si yo puedo definir estas actividades simples de temas necesarios, es porque son temas que ocupo para alcanzar el objetivo general. O sea, podremos decir que son subtemas que me permiten alcanzar el objetivo general. Por eso vale la pena definirlos como listado. Siempre recuerden que los objetivos los vamos a definir con los verbos en infinitivo, ¿sí? Esto, cualquier cosa que vayamos a desarrollar ahí va a tener que plantearse con verbos en infinitivo, porque pues es un objetivo al final de cuentas. Cada objetivo particular deberá considerarse como herramienta de desarrollo de la investigación y pueden llegar a conformar, ojo, los capítulos, ¿sí? Los capítulos en el proyecto de investigación. Esto es importantísimo. Los objetivos particulares normalmente dan origen a los capítulos propuestos en el proyecto de investigación. Hago la aclaración aquí de dos detalles que de pronto provocan cierto problema: anexos y apéndices. Es importante recordar que si las herramientas que vamos a utilizar en la investigación son de otro autor, entonces los vamos a agregar al trabajo, pero les vamos a llamar anexos. Mientras que
si esas herramientas son creadas por el propio autor de la investigación, o sea, por ustedes mismos, entonces les vamos a llamar apéndices y también tendrán que ser incluidas dentro del trabajo de investigación. De hecho, normalmente se incluyen al final, ahorita vamos a ver la estructura. Hipótesis o supuestos. Las hipótesis o supuestos deben construir o constituir más bien una respuesta anticipada al problema científico que voy a investigar, al problema de investigación. Debe ilustrar una capacidad predictiva, o sea, voy a predecir, ¿sí?, de alguna manera más o menos investigada, sustentada, qué es lo que espero que ocurra con esa investigación. Debe contener una fundamentación teórica y lógica, o sea, no y lógica juntos, sino y lógica, o sea, debe de ser teórica porque tenga un sustento científico y debe de tener lógica para que sea algo que realmente se espera, ¿sí? Es una confirmación empírica, o sea, basada en la experiencia y en la observación de los hechos. Debo de tener estas dos partes fundamentadas para poder saber que sí es empírica y que sí va a ser una solución del problema. O sea, basada en experiencia, porque el investigador puede estar hablando de parte de su experiencia como tal con respecto de un área específica, y además en la observación de los hechos que sabe que ocurrieron de tal o cual manera para esa actividad. Siempre la hipótesis o supuesto se debe formular en afirmativo. Es algo que estoy afirmando, que después tendré que verificar si sí es lo que pensaba, lo que quería o no. Con respecto a la hipótesis, también la hipótesis de investigación, que es la que normalmente vamos a estar trabajando, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con 5 requisitos fundamentales. El primero, deben referirse a una situación real. ¿Sí? No puedo generar hipótesis de una situación ficticia que en realidad no tiene representación en la realidad. Tiene que ser real. La segunda, debe considerar variables comprensibles, precisas y lo más concretas posible. Esta situación es un poco complicada en la redacción. O sea, variables comprensibles, o sea, que se puedan comprender fácilmente. Que sean precisas, o sea, no puedo meter variables ambiguas, tienen que estar muy claramente definidas, precisas. Y lo más concretas posible, o sea, redacciones cortas que nos lleven a cubrir con estos requisitos. Es donde se complica la redacción de la hipótesis. Con respecto al punto 3, las relaciones entre las variables propuestas por la hipótesis deben ser claras y verídicas, que tengan realmente una similitud con la realidad, que sean verosímiles. O sea, que tengan una lógica, que no vayan a ser ilógicas, tienen que ser lógicas. El punto 4 corresponde a los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, y debe ser observables. Es aquí. Déjenme de una vez hacer un par de correcciones aquí, porque si no, no vamos a poder ver las 5, y yo dije que eran 5, ahora sí. Ok, deben ser observables y medibles, o sea, tener referente en la realidad. Esto es importante, los términos de las hipótesis, o sea, tienen que tener una relación, ¿sí?, que sea referente en la realidad, o sea, que pueda ser observable y que pueda ser medible. Y además,
El punto 5, las hipótesis deben de estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. O sea, la hipótesis tiene que estar directamente relacionada con esa herramienta tecnológica que pretendo aplicar para la solución del problema. O sea, la herramienta tecnológica que voy a aplicar para la solución del problema tiene que estar dentro de la redacción de la hipótesis. No hay de otra. La hipótesis de investigación pueden ser descriptivas. Normalmente se utilizan en estudios descriptivos. También existen hipótesis de investigación correlacionales que especifican relaciones entre dos o más variables. Normalmente estas son las que vamos a estar trabajando en proyectos de investigación, en investigación educativa, en este caso el ejemplo que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando normalmente cuasi experimentos de grupo testigo, en donde vamos a tener grupos a los que no se les aplica el tratamiento, grupos a los que sí se les aplica el tratamiento, y vamos a ver la relación y la correlación que existe entre las variables que estamos analizando. Con respecto a las hipótesis de investigación de diferencia entre grupos, se formulan investigaciones cuyo fin es comparar grupos, que también podemos aplicarla para nuestro caso. Entonces puede ser correlacionales, puede ser comparación de grupos, o hipótesis de investigación que establecen relaciones de causalidad, que también lo podemos aplicar. No solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de ellas. Esto es, establecen relaciones de causa-efecto. Si se dan cuenta, las investigaciones en investigación educativa normalmente caen en estos tres tipos. Incluso pueden mezclarse estas tres tipos, vamos a decir, para definir la hipótesis que va a sustentar el trabajo de investigación. En algunas investigaciones se puede requerir definir otras hipótesis, como son hipótesis nulas. O sea, aquellas que niegan una correlación, aquellas que niegan una diferencia entre grupos, y que voy a demostrar que sí es cierto que no la hay, que sí es cierto que no hay diferencia en grupos o demás. Son hipótesis nulas. O hipótesis alternativas, que yo planteo la hipótesis normal de investigación, pero además digo, ok, si no se cumple la hipótesis normal cuando existen dudas razonables sobre que se pueda o no cumplir, entonces planteo una hipótesis alternativa para decir, bueno, no acepté la hipótesis directa, la hipótesis de investigación, pero puedo aceptar la hipótesis alternativa planteada. No es tan simple definir la hipótesis alternativa, porque tiene que tomar en cuenta muchos factores que ya tienen que ver con una experiencia más o menos fuerte con respecto al planteamiento de las hipótesis de investigación. La otra es hipótesis estadísticas. Bueno, estadísticamente puedo soportar que los resultados obtenidos fueron tales o cuales por X o Y razón. Y entonces aquí ya es una hipótesis que va un poco más sustentada de manera matemática sobre la información analizada. Siempre es necesario definir las variables. Normalmente se van a definir las variables independientes y las variables dependientes. Hay posibilidades en algunas investigaciones de tener que definir otro tipo de variables, como pueden ser variables extrañas. En un video anterior hablamos de todo ese tipo de variables y de cómo involucran o afectan el experimento. Vale la pena que si tienen alguna duda al respecto, se remitan a ese video para que puedan dar un repaso. La identificación de las variables de investigación, tenemos entonces las variables medibles, ¿sí?, que pueden ser no cuantitativas o cuantitativas. Las no cuantitativas dan origen a los supuestos y son planteamiento de supuestos precisamente. Y las cuantitativas dan origen a las hipótesis y obviamente permiten el planteamiento de las hipótesis. Investigación longitudinal.
Sí. Analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relación entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Y proporcionan información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. La mayoría de las investigaciones en investigación educativa son del tipo de investigación longitudinal. Población y muestra. Es importante determinar la población, ¿sí? La población de estudio, las unidades de análisis, los criterios de inclusión y de exclusión de esas unidades de análisis para poder determinar la muestra. Entonces, esto es fundamental. Necesitamos hablar sobre cuál es la población de impacto, la población donde se va a llevar a cabo la investigación y a qué unidades de análisis se va a aplicar para poder determinar esto que se llama muestra. Los procedimientos. Los procedimientos, tenemos aquí algo que debemos definir, que es la metodología. Para esto necesitamos definir los métodos que serán aplicados para el desarrollo de la investigación, explicar en qué partes de la investigación serán aplicados cada uno de los métodos y para qué propósito serán aplicados los métodos en la investigación. Aquí tenemos que cuidar en el sentido de que, como sugerencia, para que ustedes desarrollen la metodología, lo primero que debemos hacer es plantear cuál es el sustento filosófico científico en el que vamos a buscar introducir la investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un método puro constructivista, o sea, que el estudiante como tal tenga que analizarse a sí mismo para construirse, y entonces estamos hablando de una filosofía constructivista para el desarrollo de la investigación. Ahora, si vamos a analizar desde lo general a lo particular, entonces estaríamos hablando de un método, ¿sí?, deductivo. O si vamos a hablar de lo particular y tratar de generalizar la solución del problema, entonces estaríamos hablando de un método inductivo. Y todo ese tipo de filosofías es precisamente lo que necesitamos analizar para ver qué métodos vamos a aplicar y cómo los vamos a aplicar. ¿Cómo resolver el problema de investigación? Es parte de la metodología. ¿Cómo prevenir para que el problema no se vuelva a presentar? O para disminuir la presencia del problema, también puede ser una alternativa dentro de las investigaciones. En esta sección, ¿sí?, estoy tratando de dar seguimiento. Arlet, levantaste la mano, perdón, adelante. Sí, doctor, disculpe la interrupción. No te apures. Me surgió una duda. Sí. Usted nos habla de un sustento filosófico científico, y ahí sí me queda como una duda flotando. ¿Hace referencia al método inductivo o deductivo o al enfoque? No, al enfoque. Okay. Por ejemplo, constructivista, humanista, las dos cosas. Recuerda que nosotros tenemos métodos que nos ayudan a hacer el análisis de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, pero dentro de ellos podemos hacerlo desde un punto de vista constructivista o no constructivista, que puede ser ajeno al propio ser o que nazca del propio ser, y esos son aspectos filosóficos que sustentan la metodología de tu investigación. ¿Sí? Correcto, doctor. Muchas gracias. ¿Sí quedó claro? ¿Ahora sí? Un poquito más, nada más que ahí, por ejemplo, entre inductivo y deductivo. Son métodos. De lo general a lo particular y de lo particular a lo general, ¿cierto? Sí.
Sí. Ok. ¿Sí? Entonces, está todo bien, doctor. Vamos bien. Gracias, le agradezco y disculpe Ok. la interrupción. Sí, acuérdense, por ejemplo, cuando yo voy a deducir es porque estoy analizando algo muy general y entonces voy a empezar a deducir cómo está dentro, a particularizar para llegar a un análisis muy particular, muy específico. Cuando yo, al contrario, empiezo con una pequeña muestra del comportamiento de una población y entonces hago el análisis de esa muestra e induzco que la población total se comporta de esa manera y por eso es que aplico entonces un método que induce al resto de la población de acuerdo a mi análisis planteado en la investigación. ¿Sí quedó un poquito más claro? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Sí, doctor. Gracias. Ándale. En esta sección se debe describir cómo se deben obtener los datos que serán analizados para aceptar o rechazar la hipótesis. Y se necesita dar detalles precisos de diseño y estudio en la población estudiada, los métodos y procesos utilizados para la observación o intervención, los instrumentos de medición, los materiales, los datos, los análisis de datos, etcétera. O sea, todo ese camino científico que tengo que seguir para poder lograr esa aceptación o rechazo con respecto a lo que es el tema de investigación. Muy bien, seguimos. Bueno, la metodología básica que tenemos que aplicar primero es una metodología documental o de investigación documental que nos va a llevar a obtención de referencias bibliográficas, artículos científicos, referencias web, técnicas de observación, metodología de investigación basada en encuestas, metodología de investigación basada en entrevistas, todo para hacernos llegar los datos necesarios para poder hacer el planteamiento científico de la investigación. Con respecto a la metodología experimental o desarrollo, nos lleva al diseño del experimento con base en las hipótesis y variables. Aquí tenemos que cuidar los métodos aplicados para el desarrollo de los trabajos de campo, la descripción de las técnicas que serán empleadas para la recolección de datos, la descripción de las actividades de laboratorio. Aquí tenemos un detallito con el número, déjenme mejor eliminarlo. Y entonces el 2 nos lleva, o la segunda parte nos lleva al diseño de prototipos, desarrollo de software, desarrollo de encuestas, desarrollo de entrevistas, desarrollo de intervenciones, etc. Es una descripción de actividades de desarrollo de prototipos. Prototipo es aquello que yo creo para aplicarlo dentro de mi experimentación. El siguiente punto nos lleva a lo que es la metodología de análisis estadístico. Esto, 2 puntos fundamentales, son los métodos y técnicas estadísticas para el análisis de datos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, análisis de distribución, análisis de varianza y covarianza, y por otro lado, la aprobación o rechazo de la hipótesis. Esto cuando estamos hablando de una metodología de análisis estadístico, que quede claro. Después viene la metodología para el análisis y conclusión o las conclusiones del trabajo de investigación. Aquí vamos a definir 2 etapas fundamentales. La primera es la etapa comparativa. Aquí vamos a comparar los resultados obtenidos contra los registros que habíamos planteado, como a lo mejor un grupo testigo o una forma de observación inicial, etc. Y la otra es la etapa inferencial,
¿Qué es un análisis deductivo? Aquí lo planteamos precisamente, que va de lo general a lo particular, o un análisis inductivo, o ambos, dependiendo de la investigación, que va de lo particular a lo general. El primero nos permite decir cómo se comportan, vamos a decir, cómo tenemos un comportamiento general de un grupo social y cómo esperamos que se comporte cada individuo de ese grupo social. Ese es el primero. El segundo nos lleva al análisis de decir cómo se comporta una pequeña muestra de un grupo social y cómo esperamos que se comporte toda la población. Eso se llama inferencia. ¿Sí? Muy bien. Otro punto fundamental es el cronograma de actividades o diagrama de Gantt. Esto es importantísimo para poder lograr el éxito en cualquier investigación. Es un listado de las actividades a desarrollar para llevar a cabo el trabajo de investigación y el calendario propuesto para dichas actividades. Normalmente, ¿sí?, presentado como diagrama de Gantt. Esto es, incluyendo el tiempo para la revisión general de la redacción del documento desarrollada durante todo el proceso y el tiempo para el análisis y conclusión de resultados obtenidos. Todo debe incluirse, no solo las actividades de investigación iniciales, no solo las actividades de desarrollo experimental, y tampoco el análisis, y no solo el desarrollo del análisis estadístico, sino que también debo de incluir el análisis para el desarrollo de conclusiones, ¿sí?, las argumentaciones, y también el tiempo necesario para el planteamiento de la escritura del documento final, la redacción del documento final del proyecto de investigación. Por último, la bibliografía. La bibliografía nos ofrece un soporte de tecnicismos, consultas de autores sobre el estado del arte del tema de investigación, consultas de autores sobre las herramientas de desarrollo de prototipos específicos acordes a la investigación, consultas de aplicaciones específicas, consultas de explicación de términos específicos, etc. Esto es un soporte fundamental para el planteamiento de la investigación. Esto se va a presentar como bibliografía para los libros, como referencias de artículos científicos para aquellos artículos que están publicados en revistas científicas sustentadas, las referencias web, aquello que podemos encontrar en la web y que tiene un sustento científico apropiado para poderlo incluir dentro del trabajo de investigación, los anexos, esas herramientas que fueron desarrolladas por otros y que yo voy a aplicar para el desarrollo de mi investigación. Aquí voy a incluir precisamente los anexos y, por último, los apéndices. Esas herramientas que tuve que desarrollar para poder lograr llevar a cabo el procedimiento de solución de problemas planteado en el trabajo de investigación. Esas herramientas que a lo mejor fueron encuestas, entrevistas, test, programación de actividades, de clases, planeaciones, y que fueron desarrolladas por el propio investigador, el propio autor de esta investigación. A esas las vamos a incluir aquí y les vamos a llamar apéndices, porque es algo que desarrolló el propio investigador. Y bueno, hasta aquí esta presentación. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook,
Pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.